Hola, es un gusto poder compartir nuevamente una charla en el marco del Fórum y quiero agradecer muy especialmente a las personas que organizan este encuentro por la invitación. Para mí es un honor poder ser parte de esta conversación que involucra a referentes de la gestión cultural, de las industrias creativas de todo el mundo. Quería entonces compartir algunas ideas, algunos pensamientos todavía en construcción sobre cómo nos encuentra la salida, ojalá dentro de no tanto tiempo, de la pandemia en términos de los cambios que estamos experimentando en este campo. Y pensar la pandemia es pensar la incertidumbre, porque justamente si algo aprendimos es que no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos por qué cuando parece que estamos saliendo aparecen nuevas variantes del virus y eso hace que se retrasen nuevamente los pronósticos. Pero algo que sí sabemos es qué pasó durante este año y medio y qué pudimos aprender. En nuestro caso, desde la ciudad de Buenos Aires, tuvimos un trabajo, como ha pasado en otros lugares, de acompañamiento muy fuerte a un sector cultural que estuvo muy golpeado por la pandemia, que de golpe vio como sus fuentes de trabajo se cerraban por completo, espacios culturales, artistas, sin la posibilidad de desarrollar su trabajo. Y estuvimos ahí acompañando económicamente. La ciudad tiene toda una plataforma de apoyo económico al sector, pero el año pasado y lo que hicimos fue brindar una ayuda extraordinaria. Una ayuda extraordinaria para que el sector tuviera la posibilidad de atravesar todo ese periodo de aislamiento que en el caso de nuestro país fue un periodo muy prolongado. Por otro lado, a través del diálogo, fuimos generando protocolos y formas que no teníamos presentes anteriormente para volver a la actividad. Eso nos permitió diseñar, por ejemplo, el protocolo de streaming. Sin público, el sector pudo inicialmente volver a trabajar. Luego volvió el público al aire libre y después el público a las salas con aforos limitados. Nuevamente, siempre con protocolos muy estrictos, diseñados en conjunto con el área de salud, que a través del diálogo con el propio sector nos permitieron de a poco ir reactivando a un sector tan importante para nosotros. Dentro de las líneas de apoyo económico brindamos también las convocatorias extraordinarias de mecenazgo que al año nos permiten apoyar a más de 1.500 proyectos, entre muchas otras iniciativas como los créditos a tasa subsidiada en el Banco Ciudad, la exención de impuestos locales, en fin, ha sido un año y medio muy largo y el sector ha sufrido muchísimo. Por suerte, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, la cultura está en funcionamiento, la cultura es segura, con protocolos por supuesto muy estrictos, pero con también todo ese aprendizaje encima de lo que ha sido este largo derrotero, digamos, de la pandemia. Otro de nuestros aprendizajes fue el lanzamiento de Vivamos Cultura, una plataforma digital que nos permitió desde el día 1 de la pandemia mantener a la cultura en contacto con su público y formar nuevos públicos. Vivamos Cultura, que la pueden encontrar en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar, es una plataforma digital que tiene lo mejor de la cultura pública, pero también de la cultura independiente. Un sector muy relevante en la ciudad de Buenos Aires, más de 500 espacios culturales en nuestra ciudad son independientes, salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías, y con ellos hemos desarrollado toda una serie de coproducciones para permitirles mantenerse en movimiento, en marcha y en contacto a través de la pandemia. Y la reflexión que nos deja Vivamos Cultura es una reflexión sobre esta nueva ventana digital y la necesidad de incluir a la ventana digital en cualquier futuro que imaginemos para la cultura. Digo nuevo con muchas comillas, por supuesto que lo digital no es nuevo, pero la pandemia aceleró enormemente esa tendencia de, por un lado, registrar contenidos para luego emitirlos, pero también de analizar ese nuevo público que apareció con la pandemia y que ojalá haya llegado para quedarse. En nuestro caso, ofrecimos en el momento de mayor aislamiento la posibilidad de que muchísima gente se conectara con un ballet o con una ópera del Teatro Colón, las obras del Teatro San Martín, toda una serie de contenidos desarrollados por nuestros museos, como el Museo de Arte Moderno y muchos otros museos, los recitales de la Usina del Arte o del Centro Cultural Recoleta, el lugar en el que estamos justamente en este momento. Y como decía antes, también lo mejor de la cultura independiente. Ahora, esta inclusión de la ventana digital nos hace pensar también en el desafío de mantener este esfuerzo de lo digital de aquí en adelante. Un esfuerzo que en nuestro caso, por ejemplo, nos permitió en el verano, todavía atravesando un momento complejo de la pandemia, pero con la posibilidad de generar actividades afuera, desarrollar 2 de nuestros grandes festivales,
el FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, y el Bafisi, el Festival de Cine, de manera presencial y virtual al mismo tiempo. Y acceder desde cualquier lugar del país de manera gratuita a un contenido que antes era exclusivo para el público que tenía la posibilidad de estar en sala. Por lo tanto, un primer aprendizaje, un primer desafío tiene que ver con cómo desarrollar esta digitalidad de manera continua y permanente. Algo interesante que trajo la pandemia es también la creación de formatos, de contenidos para la digitalidad como primera ventana. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se trata solamente de registrar, por ejemplo, una obra de teatro en una sala para después emitirla a través de las distintas plataformas, sino de la creación de contenidos ya pensados exclusivamente para las plataformas. Recuerdo, por ejemplo, en plena pandemia, una obra que desarrollamos con el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que generaron en realidad ya no una obra de teatro, sino un contenido audiovisual, aprovechando todos los dispositivos del propio teatro. Se filmó arriba del escenario, en la Sala Martín Coronado, la más grande del Teatro San Martín, con diferentes cámaras, con recursos que antes hubieran sido impensados, no por lo técnico, porque la técnica estaba a mano, pero sí en términos de la perspectiva. Es una mirada audiovisual que converge con la mirada escénica. Entonces ahí tenemos un primer desafío interesante, que es el de la inclusión de la ventana digital. Y esto nos lleva a pensar entonces en cómo formarnos, en cómo capacitarnos para estos desafíos. Desde el Ministerio de Cultura de la ciudad lanzamos una plataforma que se llama Impulso Digital, que nos permite formar de manera gratuita en diferentes disciplinas artísticas a la mayor cantidad posible, no solo de actores, actrices, artistas en general, sino espacios culturales, gestores y gestoras culturales, todas las personas que están involucradas de una u otra manera en este gran y diverso ecosistema cultural y creativo. Impulso Cultural entonces está asesorando en el desarrollo de proyectos a una gran cantidad de personas y justamente formando en estos desafíos de la digitalidad, de la nueva digitalidad, a nuestras creadoras y creadores culturales, viendo que tenemos una gran oportunidad, digamos, una oportunidad que existía previamente, pero que hoy está más cerca que nunca, que es que el mundo entero puede ser nuestro público. Ahora, tener la posibilidad de el acceso a la pantalla no implica que ese público vaya a estar de ese lado. Por lo tanto, un desafío, si se quiere, no necesariamente tecnológico, aunque también lo es pensar ese nuevo público. Pensar ese público y desde la tecnología segmentarlo, hipersegmentarlo, hablarle a cada persona en función de sus necesidades, de sus deseos, y tener la posibilidad de conectar esa oferta y esa demanda cultural y creativa de manera hiperpersonalizada. Eso implica, por supuesto, un manejo de los grandes datos, un manejo de la inteligencia artificial y de la inteligencia de negocios, del business intelligence, como se conoce en la jerga tecnológica, para poder conectar este gran, diría yo, pulmón cultural y creativo que tiene nuestra región. América Latina es una de las regiones más creativas, sin ninguna duda, del mundo entero. Conectar entonces este gran motor, este gran pulmón cultural y creativo con su público. Y por delante tenemos países, en el caso de la Argentina, lamentablemente la pandemia nos deja con un aumento muy significativo de la pobreza y de la desigualdad, entonces con un desafío fenomenal que tiene que ver en cómo reconstruirnos socialmente. Y entonces un desafío central para la cultura es cómo participar de esa reconstrucción. Ya no se trata solamente de poner a la cultura de pie, sino cómo la cultura nos ayuda a poner al resto de los sectores de pie. La cultura entendida como mucho más que entretenimiento. La cultura como una herramienta para el desarrollo individual, pero también colectivo. Por lo tanto, el acceso a la cultura como el gran desafío, ampliar el acceso a la cultura, lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la cultura, es brindarles una caja de herramientas para la vida. Y estamos convencidos que en esta pospandemia la cultura tiene que jugar un rol central. Ahora, vinculado nuevamente a estos cambios que han venido de la mano de la tecnología. Pensemos que antes de la pandemia nos parecía insólito que una persona mayor manejara el WhatsApp o que conociera lo que era Zoom. Bueno, la pandemia nos demostró que efectivamente somos muy plásticos, muy flexibles y que tenemos la posibilidad de incorporar todos estos hábitos. Y nos mostró
siendo optimista, o más que optimista, esperanzado, diría yo, la mejor cara de la tecnología. Una tecnología para encontrarnos, no para aislarnos. Una tecnología que hizo que personas que viven en diferentes países pudieran seguir conectadas. Una tecnología que en medio de la larga noche del COVID nos permitió seguir vinculados. Recordemos, por ejemplo, esas miles de horas de vivos de Instagram, una funcionalidad que muy pocas personas conocían previamente, que de hecho tampoco era de Instagram hasta hace no tanto tiempo, y que ahora todo el mundo conoce, está familiarizado y es una nueva forma de vincularnos. Eso permitió también que todo el mundo fuera no solo consumidor de contenidos culturales y creativos, sino también productor, fundamentalmente productor de contenidos audiovisuales, de contenidos culturales y creativos. Diría entonces, para cerrar, cuáles son justamente estos aprendizajes. Por un lado, lo que mencionábamos de la tecnología. Por otro lado, la necesidad también de que quienes generan contenidos culturales y creativos puedan aprovechar estas nuevas plataformas y estas nuevas oportunidades. Y hay una reflexión, por supuesto, desde el punto de vista de las ciudades. La ciudad de alguna manera fue el artefacto atacado principalmente por el COVID. ¿Por qué vivimos en ciudades? Porque buscamos el encuentro con otras personas, buscamos el cobijo, nos encontramos para poder trabajar, para poder estudiar, para poder formar pareja, para poder proyectar un futuro. Y el COVID vino justamente a atacar eso, lo central del encuentro en las ciudades, que es la cercanía con las otras personas. Bueno, de alguna manera las ciudades reaccionaron y reaccionaron muy bien. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el espacio público jugó un rol fundamental. La toma del espacio público por la cultura, por la gastronomía, por todo tipo de organizaciones que empezaron con la necesidad de desarrollar actividades al aire libre, a tomar las veredas, a tomar las calles, a tomar los parques, a repensar el vínculo de cada ciudadano, cada ciudadana con su entorno, con el espacio público. Creo que ahí hay un aprendizaje fundamental y que desde el punto de vista de la cultura, de la creatividad, sin ninguna duda tenemos que poder aprovechar y proyectar hacia el futuro. Porque en este proceso de desintegración social también que estamos viviendo, el espacio público es el espacio donde se construye ciudadanía. Y la cultura es una herramienta para construir ciudadanía. Para cerrar, destacar lo importante que son este tipo de encuentros y a la vez otra de las posibilidades que nos brindó la pandemia. Yo, si mal no recuerdo, estuve en la primera edición de este foro que se desarrolló en Santo Domingo hace varios años ya. Y ahora es la tercera vez que participo. Las últimas dos, esta y la anterior, fueron virtuales. Por supuesto, muero de ganas de volver a encontrarnos, de poder abrazarnos, de poder vernos cara a cara. Pero no está nada mal tener la posibilidad desde la ciudad de Buenos Aires de poder compartir reflexiones con ustedes que están conectándose desde distintos lugares del país. Este aprendizaje, sin ninguna duda, recién empieza. Porque no solamente se trata de colapsar las distancias, sino sobre todo de buscar nuevas formas de encontrarnos, de vincularnos y de crear a través de la tecnología. Muchas gracias y espero que tengamos un gran foro.